En el Catalagua, y si les parece, lo que resta del programa vamos a hablar de un tema serio. Preocupante o no, esa conclusión la sacarán ustedes después de escuchar a los analistas que nos acompañan esta noche. Vamos a hablar del Club Bilderberg, que la semana pasada entrevistábamos a Cristina Martín desde Sevilla, a 24 horas de que diese inicio esta reunión anual que mantuvieron el jueves, viernes, sábado y domingo en Estados Unidos. Como saben, el invitado este año era Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, y como miembros, no sé si digo bien, natos de esta asociación, si también está bien empleado este término, son el consejero delegado del Grupo Prisa, el señor Cebrián, y también Ana Patricia Botín. Les presento ya, para saber qué es el Club Bilderberg, a qué se dedica, qué intereses tiene, quiénes están detrás, cómo y de qué manera influyen en nuestra vida, si es que lo hacen. Está con nosotros Cristina Martín Jiménez, la conocieron la semana pasada, es escritora y periodista y autora de diversos libros que tenemos aquí, como el Club Bilderberg, Los Amos del Mundo, o el último, Cristina, si no me equivoco, Los Planes del Club Bilderberg para España. ¿No es así? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Ese es el anterior. El nuevo, sí, el nuevo es este. Los Amos del Mundo están al acecho. Sí. Bilderberg y otros poderes ocultos. Bueno. Y el anterior, Perdidos. Eso es. Bueno, gracias, Cristina, por estar con nosotros. También está en el plató del Catalagua una persona muy conocida por todos ustedes, se llama Alberto Bárcena, es doctor en Historia Contemporánea y licenciado en Derecho. Señor Bárcena, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en el Catalagua. Y sigue con nosotros Fernando Paz. Fernando, sí que me gustaría, si de una manera somera y didáctica, podría usted explicar, no sé, 5, 6, 7, 10 claves, las que usted considere oportunas, de lo que es el Club Bilderberg, para centrar el debate y empezamos a analizarlo. Bueno, sí, quería hacer una pequeña introducción simplemente porque yo sé que estas cosas en parte pues mueven a todas estas ideas llamadas de la conspiranoia, es muy fácil satirizarlas y yo creo que no debemos caer en este asunto en dos extremos, ¿no? Uno, en negar toda trascendencia a Bilderberg, como si fuera una cosa de broma, has dicho perfectamente antes, que hay gente que lo puede decir de buena fe, ¿no? Pero eso solo revela pues una cierta ignorancia o ingenuidad. Hoy en día es imposible sostenerlo desde otro punto de vista. Ha sido una actitud muy frecuente en el pasado, también hay que decirlo, ¿no? Había mucha gente que incluso negaba su existencia, ¿no? Decía que esto no existía y tal. Pero luego tampoco podemos caer en otorgarle, digamos, un poder omnímodo, porque es evidente que existen cosas como la libertad humana y hay gente que puede obrar al margen, y hay poderes también que escapan al control de Bilderberg, que se han producido algunas cosas como el ascenso de Trump, o el Brexit, o el TTIP, o el final del Tratado del Pacífico ligado también a Donald Trump, que demuestran que no siempre se cumplen todos sus planes, como es lógico y natural, ¿no? Y a raíz de esto pues quería simplemente plantear una especie de puntos en los que yo creo que la mayor parte de detractores y favorables, por llamarlo de alguna manera, podrían estar hoy día de acuerdo en lo que es Bilderberg. Pues venga, empecemos por qué es. Por decir así, como una especie de, digamos, de mínimos para entenderlo, ¿no? Primero tenemos que decir que Bilderberg existe. A lo mejor hay gente a la que le sorprende. Bueno, pues Bilderberg existe. Como digo, algo que se ha tratado de ocultar durante años, que fue fundado por el príncipe Bernardo de Holanda en 1954, tuvo su primera reunión, que reúne a muchas de las más poderosas personalidades mundiales de los ámbitos fundamentalmente político, financiero y mediático, que esas reuniones se producen con periodicidad anual, que se celebran a finales del mes de mayo, comienzos del mes de junio, siempre tienen lugar en una localidad de dimensiones modestas por razones de seguridad y fundamentalmente de discreción, que existe una parte del club que son, digamos, miembros con carácter permanente, mientras que otros son invitados, vienen y van, aparecen y desaparecen, que en Bilderberg se adoptan acuerdos, no se reúnen para jugar al golf, que el objetivo de Bilderberg siempre está en la línea de la globalización y el mundialismo, que lo dirigen una serie de personajes en torno a los cuales pues hay, en fin, un mayor o menor énfasis en cuanto a su protagonismo, que ahí están personajes como el recientemente fallecido David Rockefeller, que ha sido el personaje central durante todos estos años, también relacionado con la trilateral. Espero que tengamos luego oportunidad de hablar de él y de la trilateral, que también hay personajes como Henry Kissinger, Donald Rumsfeld, Brzezinski, Hillary Clinton, más recientemente, Ted Turner, que las principales decisiones que afectan al mundo entero y sobre todo a Occidente se toman allí,
y que cuestiones como el euro o la Unión Europea o las transferencias de soberanía que se están produciendo, transferencias por supuesto sin el acuerdo de los pueblos a los que se le rapta la soberanía, se deciden en Bilderberg, ¿no? Y por último, Bilderberg es un organismo, digamos, dentro de un conjunto de organismos, de órganos de decisión mundiales, entre los que hay que contar la propia trilateral a la que me he referido antes y también, muy importante, porque además es el primero que se fundó en 1921, el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores. Los tres serían igualmente importantes, pero quizá hoy día Bilderberg tenga más peso. Pongo esto sobre la mesa para decir que pueden ser probablemente los puntos, espero, digamos, de partida para debatir en los que todo el mundo aceptaría, ¿no? Supongo. Bueno, como les digo, una de las personas más expertas en lo que es el Club Bilderberg es Cristina Martín, no por otra cosa, sino porque lo ha investigado, ha escrito y así lo atestigua los libros que trae. ¿Qué le parece esta somera introducción que ha hecho don Fernando Paz, doña Cristina? Bueno, sí, es una introducción bastante leal a lo que es Bilderberg. Yo lo que defiendo, por lo que vengo estudiando desde hace 13 años y publicando, que Bilderberg es una estructura de poder. Y es la estructura de poder que predomina, que ha dominado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién conforma Bilderberg? ¿Por qué es una estructura de poder? Porque en Bilderberg nos encontramos a la realeza y la aristocracia europea. Nos encontramos a los grandes bancos, al poder financiero. Nos encontramos al poder político. Todos los presidentes estadounidenses han pasado por Bilderberg o han pertenecido a la trama Bilderberg. Y los europeos, tengo las listas de asistentes desde el año 54 hasta la actualidad, y muchísimos presidentes europeos, Tony Blair, Clinton, Schröder en Alemania, todos han pasado por Bilderberg. Y está formado también por los servicios secretos y, muy importante, por la prensa, por los conglomerados mediáticos. Yo presento la semana que viene una tesis doctoral sobre Bilderberg y los medios de comunicación. Es una tesis estructural, con lo cual llego al fondo, intento llegar al fondo de la cuestión de todo lo que es Bilderberg y toda la trama, porque Bilderberg no es solamente una reunión anual donde Albert Rivera se encuentra allí con el jefe de Economist y sabemos que The Economist pues va a estar diciendo qué líder, qué joven líder tenemos en España, hay que seguirlo porque está diciendo verdades como puños, ¿no? Entonces, lo que pasa en Bilderberg, después de las reuniones, nos da muchas claves de lo que es Bilderberg. Y esta semana en España pues hemos tenido un hecho irrefutable. Ana Patricia Botín se estrena en Bilderberg como miembro del comité directivo. Llega Bilderberg diciendo que no le interesa el Banco Popular, ahí está la hemeroteca, porque es fraudulento, tiene pérdidas y no le interesa, y sale de Bilderberg comprando el Banco Popular. ¿Quién hay detrás del Santander? Un momento, doña Cristina, no sé si lo he entendido bien. Ana Patricia Botín llegó a la cumbre del pasado jueves diciendo que no le interesaba el Popular por una serie de motivos y salió de ahí con la opción de la operación de compra que hemos visto esta semana, ¿no? Es decir, está dando usted a entender que hubo un cambio de criterio, ¿no?, en la presidenta del Banco Santander después de su presencia en Bilderberg, ¿no? Exactamente, y ella misma ha dicho que que es una petición de la Unión Europea. Y que en la Unión Europea, ¿quiénes están en la Unión Europea? Miembros de Bilderberg. Nos encontramos a Rampuy, nos encontramos a Juncker, nos encontramos a el actual director de Goldman Sachs Internacional, que antes era el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, que estaba ese fin de semana en Bilderberg. Y nos encontramos a los propietarios del Banco Santander en Bilderberg, porque el Banco Santander, la propietaria no es Ana Patricia Botín, sino una serie de fondos como BlackRock, que investigando me encuentro que detrás está Rockefeller & Co., Rothschild & Co., y nos encontramos que son 4 los que están manejando las finanzas del mundo, que siempre están en Bilderberg y que por eso ocurren las operaciones 100% Bilderberg que ha ocurrido esta semana con el Popular. Señor Bárcenas, ¿qué le parece, qué es para usted el Club Bilderberg y qué le parecen las opiniones y descripciones que están poniendo sobre la mesa? Me parecen bien, pero yo querría matizar algo, y es que efectivamente Bilderberg se ha convertido dentro de las organizaciones pantalla de la masonería, que es como habría que clasificar a todo esto que estamos mencionando, el CFR, la trilateral por supuesto, y Bilderberg en medio, se ha convertido en lo más visible, pero yo no estoy muy seguro de que sea lo más poderoso. Tiene un poder enorme de decisión, por supuesto, es verdad que se dan cita allí pues todos los poderes mediáticos, financieros, etcétera, políticos también. Para eso se creó, por cierto, porque antes de Bernardo de Holanda fue Rettinger, sionista y masón de grado 33,
quien le vende la idea al príncipe Bernardo, pero no es lo único, ni mucho menos, ni lo más poderoso. Yo diría que para entender lo que pasa en Bilderberg... ¿Lo más poderoso, dice usted, en el mundo o dentro de la masonería, para centrar el tiro? Dentro de las organizaciones pantalla de la masonería, que son decisivas en cuanto a la toma de decisiones a nivel mundial. Perdón, déjeme ir al origen. ¿Qué son las organizaciones pantalla dentro de la masonería? Lo digo para que lo entiendan los espectadores. Pues son, lo estábamos comentando antes de entrar, la gran jugada de la masonería, la más inteligente que ha hecho en su historia. Organizaciones creadas en el siglo XX. Bueno, a finales del XIX ya aparece la primera, que es la tabla redonda, un poco el origen de todo lo demás. Pero en el XX es cuando aparece el CFR. De ahí, porque es el CFR americano quien impulsa la creación del Bilderberg, y de ahí la trilateral, que es la última. Organizaciones en las que entran muchas personas que no tienen una iniciación masónica, no pertenecen a una logia, y claro, eso les da una apertura al mundo, a la propia masonería, muchísimo mayor de la que había tenido nunca. Porque estas organizaciones siempre cuentan con un 50-60% de masones, los otros no lo son, puede variar el porcentaje, pero lo que sí está claro es que la impronta de las organizaciones en cuanto a lo ideológico es masónica, y quien no quiera entrar en esa estructura o quien no quiera seguir esas directrices no tiene cabida en puestos de decisión, al menos, de estas organizaciones. A eso llamo organizaciones pantalla de la masonería. Y se han citado aquí ya las tres más importantes, ¿no? Sí. Pero hay más. Y yo añadiría esto. Naciones Unidas, la Unión Europea, o sea, los grandes organismos internacionales, pueden considerarse piezas del mismo puzzle, tanto por la presencia masónica como por la influencia que estas organizaciones tienen en ellas o la colaboración que tienen con ellas, y hay iniciativas que están superando esto, como es, por ejemplo, lo del gobierno abierto que lanzó Obama en su día y que está financiando Soros, que financia Podemos de paso. Bien. Bueno, hemos preparado un documento, un repaso histórico. Decíamos que Bilderberg se fundó en 1954. No nos hemos remontado a fechas tan antiguas, pero sí cómo ha afectado a determinadas decisiones, sobre todo en España y alguna también en el mundo. Pero fíjense para que vean la influencia que ha tenido Bilderberg en nuestro país a nivel político y social. Vean. Y si detrás de los grandes acontecimientos ocurridos en la historia de España estuviera una mano oscura que diseña a conciencia el devenir de los países, el misterio que rodea al Club Bilderberg alimenta las tesis de quienes lo ven como el verdadero gobierno del mundo en la sombra. Es noviembre de 1975. Tras la muerte de Franco, Juan Carlos I es proclamado rey. Esta es la historia que todo el mundo conoce, una historia que algunos cuestionan por su posible vínculo con el Club Bilderberg y en concreto con la visita del secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. Al representante del club no le gusta el rumbo que había tomado España, donde Carrero Blanco había sido designado presidente del gobierno. Solo 2 días después de la visita de Kissinger, el coche salta por los aires y Carrero Blanco es asesinado. Pero ¿tuvo algo que ver el selecto club en estos hechos? No queremos que España entre en la Alianza Atlántica. 4 años después de estas declaraciones, después de oponerse a su entrada, Felipe González cambió de actitud y apoyó la estancia de España en la OTAN. ¿Fue Bilderberg quien le hizo cambiar el guión? También los más críticos creen que el Club Bilderberg también se esconde detrás de las políticas de austeridad y recortes que han dominado en España, así como del rescate a la banca española. No va a haber ningún rescate de la banca española. ¿Cambió este club elitista también el guión de la economía de España? El gobierno español declara su intención de solicitar financiación europea. Pero no se acabaría aquí esta influencia. El 2 de junio de 2014 España se despertaba con una noticia inesperada: la abdicación del rey Juan Carlos, que pillaba por sorpresa incluso a los líderes políticos, a su propio hijo de viaje en El Salvador y con su agenda cargada de citas oficiales. El rey no se ha planteado en ningún momento la abdicación. Justo un mes antes, el Club Bilderberg se reunía con una invitada de honor, la reina Sofía. Con la Casa Real en el punto de mira de todos, el club se habría planteado que era el momento de renovar. Entonces, ¿tuvo el club algo que ver? ¿Fue Bilderberg la voz cantante en la proclamación de Felipe VI? Bueno, Cristina, muchos de estos datos los has reflejado tú en tus libros. Yo
estos son hechos concretos para que vean que esto no son teorías, como de una manera concreta las decisiones que se toman en este club afectan al día a día la política en nuestro país, ¿no? Afectan al día a día y de hecho se demuestran ya con documentos desclasificados de la CIA y de la NSA. Lo demuestro en mi libro Los planes del Club Bilderberg para España, y ya te conté el otro día desde Sevilla que el rey abdica un día después de la reunión Bilderberg, y que me pongo a investigar y que veo pues que han estado manejando la democracia española desde la entrada de Felipe González, y que ya la estaban intentando manejar antes. O sea que Felipe González es el pupilo de Bilderberg en España, el que introduce la socialdemocracia, y él hizo ese viaje que acaba de hacer Albert Rivera. Albert Rivera acaba de llegar de Estados Unidos, ha estado en la reunión Bilderberg, ha estado en uno de los lobbies progresistas democráticos y acaba de reunirse también, acaba de dar una charla en el Foro Atlántico de Aznar. Y esto es muy significativo y muy paradójico. ¿Por qué? Porque Aznar hoy en día pertenece a otro grupo de poder distinto al de Bilderberg. Parece que se están rifando a este joven que parece que es la única promesa española, ¿no? Y me gustaría contarte lo que acaba de decir cuando ha llegado. Dice en el Foro Atlántico, dice: no se puede analizar la situación que atraviesa España y Europa sin tener en cuenta el contexto mundial. Acaba de llegar de Bilderberg, ¿eh? En los últimos años hemos entrado en un nuevo ciclo político alentado por la globalización. Vuelve a ser propaganda de la globalización. Uno de los temas que lleva Bilderberg este fin de semana es la globalización, porque crece el populismo y si se va a ralentizar esa globalización. Sigue diciendo el político catalán que los partidos socialistas y socialdemócratas a la izquierda y conservadores a la derecha nos han dicho, nos dejan claro que ya no son el camino a seguir, que eso ya está anticuado, que eso hay que olvidarlo y que tenemos que acostumbrarnos que estamos en un mundo global. Y que las políticas las están haciendo desde Europa. Y que dice: la crisis financiera ha degradado a la clase media y la trabajadora, y este dolor ya conté en mi libro Perdidos cómo lo había hecho Bilderberg, cómo había organizado la crisis para quedarse con todo nuestro dinero y para coger más poder en la Unión Europea y robarnos, sustraernos las soberanías nacionales. Con el Banco Popular lo hemos visto, ¿no? Ha dicho que la Unión Europea. Un momento, Cristina, porque creo que es importante volver a centrar. No, muchos datos, pero volver a centrar el tiro. Para si un espectador que está en casa se pregunte, vamos a ver. Porque también Fernando Paz ha hablado de acuerdos, ha hablado que las principales decisiones que se toman en el mundo pues que salen de ese club. No sé cómo preguntarlo. ¿Cuál es la ideología? ¿Cuál es el modelo de sociedad? ¿Qué es lo que el objetivo de Bilderberg? ¿Qué modelo de sociedad, de países quieren? Porque se ha mezclado aquí la soberanía, la masonería, pero ¿qué es lo que quieren? Si se pueden enumerar, no lo sé. Es muy sencillo. A ver. Ellos quieren un único gobierno mundial manejado en manos privadas, en las manos de Bilderberg, un único ejército, una única religión, de la que hablo en mi libro, que está completamente vinculada, y ya te lo voy a demostrar, con el cambio climático global provocado por el hombre, y que me falta un comercio único. Un comercio único. Y Trump está atentando contra todo ello. Se ha negado, ha criticado a la OTAN, se ha negado a firmar el TTIP, el Tratado Transpacífico, tampoco lo quiere firmar, y también ha negado el cambio climático. O sea, ha llegado como un elefante en cacharrería. Trump es el único presidente que desde la Segunda Guerra Mundial no pertenece al establishment, no pertenece a la trama Bilderberg, a toda esta trama mundialista, que ya hemos visto cómo es esta estructura de poder, masones, izquierda, derecha, poder, es el poder. Y Tony Blair lo dijo antes del Brexit, dijo: escribió un artículo para defender que Reino Unido continuase en la Unión Europea y dijo: no se trata de paz, estamos hablando en términos de poder. A ver, Fernando. Vamos a ver, por eso decíamos antes precisamente que hay algunas cosas que le sale mal a Bilderberg, ¿no? Pero es verdad esa idea, digamos, de dominio del mundo. Tienen un plan, tienen un objetivo, es la implantación del nuevo orden mundial, y lo ha resumido bastante bien Cristina, en mi criterio, ¿no? Tiene una serie de políticas sexuales, por ejemplo, una serie de políticas ecológicas, una serie de líneas para construir una sola religión mundial a través del sincretismo religioso. Por supuesto, en cuanto al comercio, es el dominio del mundo por un solo gobierno. En definitiva, eso es lo que persiguen. Lo que sucede también es que está siendo cada vez más
o menos oscuro, iba a decir más transparente, pero no sería correcto, ¿no? Está siendo menos oscuro cada vez porque probablemente la población está mucho más dispuesta hoy que hace 30, 40 o 50 años a admitir una serie de cosas que antes no admitía. Probablemente hace ese tiempo a cualquier europeo se le hubiera hablado de que íbamos hacia un solo gobierno a base de cesión de la soberanía, etcétera, y lo hubiera rechazado en una gran, yo creo que en una gran mayoría, ¿no? Javier Solana ha dicho Europa es un laboratorio de lo que puede ser un gobierno mundial, ¿no? Y desde luego Bruselas está ejecutando ese tipo de política. ¿Y qué tipo de política es? Es una política en la cual se están eliminando los estados-nación. Hay que triturar los estados-nación. Pero esto se ha dicho abiertamente. Hay que destruir a los estados-nación, pero ¿cómo? Y esto a lo mejor no suena en España. Como las personas necesitan una trascendencia en su identidad, pues habrá que recrear ciertas identidades de tipo regional, etcétera. Bueno, todo esto está en Bilderberg. Y quiero decir con esto que esa, digamos, mayor apertura, esa mayor, entre comillas, transparencia, la expresó en 1991 David Rockefeller, cuando dijo públicamente, expresó su agradecimiento, y leo literalmente, al Washington Post, al New York Times, a la revista Time y a otras grandes publicaciones, cuyos directores han acudido a nuestras reuniones y han respetado sus promesas de discreción durante casi 40 años. Hubiera sido imposible para nosotros haber desarrollado nuestro trabajo si hubiéramos sido objeto de publicidad durante todos estos años. Es decir, que la colaboración de la prensa, de los grandes grupos de prensa, tú citabas hace un momento precisamente a Juan Luis Cebrián, además ese está en el, digamos, en el segundo círculo, en el de los 33 personajes permanentes que hay allí en Bilderberg, no hubiera sido posible efectivamente sin esto. Y un último apunte, se ha hablado de Ana Patricia Botín. Y se ha traído a colación de lo que ha pasado con el Banco Popular. Un segundo. Antes de Ana Patricia Botín, entiendo que lo de los círculos, hay un segundo círculo, quiere decir que habrá de 33 personas, habrá un primer círculo de no sé cuántas, y no sé si hay un tercero o un cuarto. La explicación de los círculos, ¿alguien la puede explicar con el funcionamiento? Antes de hablar de Ana Patricia Botín. Era simplemente por hacer, al hilo de lo que había dicho Cristina, una simple aportación brevísima y paso la palabra. Ana Patricia Botín, que efectivamente acaba de recibir un banco que no hace mucho se estimaba con un valor de 7.000 millones de euros, y resulta que ahora no vale nada, pues tiene unas excelentes relaciones con la cúpula de Podemos, hasta el punto de que Podemos ha dicho públicamente que Ana Patricia Botín no es casta. ¿Qué me está usted diciendo? No, literalmente. Y se lió una en Twitter de No Temenés hace 3 o 4 años, precisamente por esas declaraciones y por las declaraciones de un representante de Podemos en la Comunidad de Madrid, donde decía esto literalmente, que Ana Patricia Botín no era casta. Salió a defenderle y a reforzar esa idea el mismo Pablo Iglesias. Por tanto, efectivamente hay una serie de relaciones que pueden ser sorprendentes, pero cuando en tantas veces decimos aquí que Podemos es un recambio del propio régimen, del propio sistema, para que las cosas no vayan por otro lado, no lo decimos porque sí. Señor Bárcena. Yo insisto en que hay que por elevación subir y ver que todo esto que estamos hablando, por supuesto, lo que está en marcha es una política de gobierno mundial único, de religión única, etcétera, con una ingeniería social fuertísima, y por eso los europeos de ahora tienen menos capacidad de resistencia, porque hace 40 años sus padres probablemente no habían todavía sido tan, no, probablemente no, sin duda, no habían sido tan trabajados mentalmente, y eso va calando. Hay que subir y hay que ver que aparte de esto, que es decisivo, desde luego en Occidente, está toda esa estructura aparte. Naciones Unidas es quien está haciendo la ingeniería social fuerte. Es la que está imponiendo políticas contra la familia, contra la vida, etcétera, y llevando a cabo un lavado de cerebro que propician desde el propio organismo que aspira a ser un gobierno ellos mismos. Bueno, luego es que son al final una parte, naturalmente, de toda esa trama, donde hay que incluir a la Unión Europea, y ahí está la clave de por qué muchas veces en la política española no entendemos las reacciones de nuestros políticos o el cambio de rumbo visceral, ¿no? O de repente es ¿qué le ha pasado? Muchas veces al Partido Popular le dicen que es cobarde, que no se ha atrevido a hacer, en buena medida, pero también es que ha llegado a Bruselas. Es cómplice. O a Nueva York. Y ahí le han dicho, no, por aquí, si quieres seguir tu carrera política, este es el camino que tienes que seguir. Porque esto es lo que hay que hacer. Es que son los mismos, don Alberto. Son los mismos. O sea, cuando yo hablo de Bilderberg, de la trama, estoy hablando de la ONU, estoy hablando de los masones. Y cuando Bilderberg, yo llego a entender qué es Bilderberg cuando investigo uno por uno las personas que están ahí y los puestos que ocupan. Y la ONU está en Bilderberg. Y Kofi Annan, usted sabe que es masón.
Y si no lo sabía, él lo publicó, él mismo lo revela en su autobiografía cuando sale de la ONU y pone una imagen de su padre con el mandil masón, pues haciéndonos ver que es una tradición en la familia, ¿no? O sea, ¿Por qué este año que se celebra el tercer centenario están tan visibles los masones? Que habían estado tan ocultos en España, por más que digan, no daban la cara generalmente. Y ahora están en una campaña de visibilidad verdaderamente asombrosa. ¿Por qué? Porque realmente lo que la masonería pretendía en estos últimos siglos ya se ha ido cuajando. Y ahora pueden vender la idea de que todas estas realizaciones, entre comillas, se les debe a ellos, a la labor que han ido haciendo. Pero esa labor la han venido haciendo a través de estas grandes organizaciones internacionales o también de las pantallas, como el propio Bilderberg. Yo le llamo Bilderberg paramasónico, lo que él llama pantalla, entiendo, ¿no? Paramasónico, pues que no se está reflejado, no está suscrito como una logia, pero su origen es masónico. Ahí estaba la logia Rockefeller 666, Ratzinger masón, Obama masón. Obama, que tanto daño ha hecho, que es el que ha traído las políticas de género, que es el que ha traído el cambio climático, Clinton, su mujer, las primaveras árabes. Obama ha sido la gran catástrofe de la humanidad, y ya lo denunciaba en este libro, Los amos del mundo están al acecho, que a mí me los retiran del mercado. En el año 2010, sí, este libro, ¿qué me dice? Este libro del que estamos hablando hoy, a mí me lo retiran del mercado. ¿Por qué? Pues porque estoy hablando de todo esto, y de esto no se puede hablar. El mes pasado me quitaron de Wikipedia. Y cuando hablamos con los administradores dijeron que es que Cristina Martín Jiménez no interesa. Perdone, yo vendo libros en Uruguay, en Portugal, en Italia, en Rumanía, soy bestseller, pero Cristina Martín no interesa cuando en Wikipedia está todo. ¿Qué ingeniería cultural nos están haciendo desde Wikipedia? ¿Qué ingeniería? Esto es una revolución cultural y no nos estamos dando cuenta, porque a través de la propaganda, de sus políticas de Hollywood, de sus series, la CIA metiendo mano en capítulos de MasterChef en Estados Unidos. Eso se ha publicado. La CIA está detrás de toda esta ingeniería porque la CIA forma parte de esta estructura de poder. Y eso es lo que ha pasado hoy con el ex jefe del FBI, ¿no? Que daba explicaciones como diciendo, no, es que Trump me ha pedido lealtad. Bueno, pero ¿qué le puede pedir un presidente de Estados Unidos al jefe del FBI si no es lealtad? ¿Qué le va a pedir? Y esto lo aceptamos como si fuese algo, ¡oh, Dios mío! Claro, porque es que él pertenece a la antigua estructura, ¿no? La que hoy no tiene el poder en Estados Unidos. O sea, James Comey pertenecía a una estructura de Bilderberg, y ahora con Trump, que ya no es, digamos que ya no... El jefe del FBI ya no es de Bilderberg, ¿no? ¿Podemos decir? No, el jefe del FBI es de Bilderberg. Quien no es de Bilderberg es Trump. No, ya, pero si James Comey ya no es el director del FBI, con lo cual ya van a nombrar uno nuevo. Claro, el actual. Claro, el nuevo, que ha nombrado Trump, se entiende que no, pero no se sabe. Por cierto, le preguntan, ¿es cierto que la periodista está amenazada por sus publicaciones sobre Bilderberg? Cristina. Hombre, ya te estoy contando que... Bueno, amenazada entiendo yo que es una amenaza... No, lo otro es una campaña, ¿no? De desprestigio, de persecución. Yo cuando saqué el primer libro en 2005, yo tuve una reunión con algunas personas a hablar de Bilderberg y me aconsejaron que escribiese de las Barbies. ¿Vale? Bueno, son muy interesantes. Vamos a ir viendo más mensajes que nos van llegando, porque creo que está interesando muchísimo a nuestra audiencia el debate que estamos teniendo. Como por ejemplo más mensajes, vamos a leer, a ver si podemos leer algún mensaje más de los que están llegando esta noche al Gatalagua, que por cierto les agradezco su participación como todas las noches, pero también con estos temas diferentes. Por ejemplo, pregunta a los invitados, ¿por qué este club permite el terrorismo islamista? Si es que lo permite, no lo sé. Hombre, vamos a ver, hay un poder internacional y lo cito con frecuencia porque ha sido público y notorio y por tanto nadie podrá acusar a quien esto trae a colación de conspiranoico. Hay un poder internacional que está favoreciendo fundamentalmente dos cosas, que además son complementarias. Por un lado, la destrucción del Estado-Nación y por otro lado, los flujos migratorios hacia Europa. Es una evidencia. El presidente húngaro, Orbán, ha denunciado públicamente que detrás de estos movimientos está George Soros. Y George Soros ha dicho que sí y que además se alegra mucho y que está muy entusiasmado con el asunto y orgulloso. Por tanto, hay fuerzas perfectamente reconocibles e identificables que están movilizando este tipo de poblaciones y que necesitan conseguir una serie de objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Esos objetivos son fundamentalmente la supresión, en una primera fase, de los Estados-nación europeos. Esas políticas las está ejecutando, por ejemplo, directamente Bruselas. En esas políticas
parte de esas políticas es la sustitución de las poblaciones. Hay una política deliberada de sustitución de poblaciones. ¿Para qué? Para acabar con la identidad europea y también para conseguir determinadas finalidades económicas a través del abaratamiento de los salarios en Europa, que además a su vez retroalimenta el primer fenómeno. Eso es lo que está sucediendo en este momento en Europa. Por tanto, están favoreciendo desde los grandes poderes del mundo indudablemente la islamización de Europa. Las primaveras árabes a las que nos remitíamos hace un momento son una serie de maniobras que se ponen en marcha y que destruyen ¿qué? Destruyen los gobiernos que están oficiando de diques de contención del fundamentalismo islámico, y lo que producen es un desbordamiento de ese fundamentalismo islámico sobre la zona primero y en este momento sobre Europa. Tampoco hay que ser muy listo para hilar las cosas, ¿no? Pero además es que hay declaraciones abiertamente de muchos de los principales responsables en ese sentido, admitiéndolo abiertamente. Hay una cosa de la que se está hablando que es lo que podemos llamar la línea de continuidad. La gente es lógico que solo vea los cambios de gobierno, creyendo que estos cambios de gobierno suponen una alteración sustancial de las cosas. Pero lo que hay es una línea de continuidad realmente entre ellos, lo que ahora se empieza a llamar ya desde hace un tiempo el Estado profundo. Y se ha hablado al respecto de eso en el caso concretamente de Donald Trump, donde hay una gran cantidad de fuerzas que se están oponiendo a esa alteración del status quo porque es un hombre de fuera del establishment. Es un hombre de fuera y de dentro, pero es un personaje incómodo y muchas de sus medidas lo están siendo. Por tanto, por resumirlo mucho, decir que sí, por supuesto, poderes muy identificados del mundo, muy poderosos en el mundo, están favoreciendo esos procesos y concretamente el de la islamización europea. Por cierto, ¿tiene Bilderberg poder de influencia dentro de la Iglesia? Preguntaba doña Cristina, un espectador. Hay una cosa al hilo de lo que está diciendo, si me permite, y hablando de la revolución cultural y de que Bilderberg está en todas partes, está en la educación, en la cultura y en todo, tenemos al presidente de los premios Príncipe de Asturias, que es Bilderberg, Rodríguez Enciarte, también consejero del Santander. Y qué llamativo y que le acaben de dar el premio Príncipe de Asturias de las Letras a un polaco que es un exiliado sin identidad, que podrá escribir una poesía maravillosa, pero que es un exiliado sin identidad, ¿no? Vamos a la misma táctica, a la misma estrategia de romper el orden social para que después aparezcan ellos como salvadores y digan: necesitamos imponer un gobierno mundial, porque fijaos el mundo como está en caos, ¿no? Y con respecto a lo de la Iglesia, claro que están infiltrados en la Iglesia. Y prueba de ello es que el Papa Francisco, creo que lo han engañado cuando ha lanzado ese laudatio en pro de la defensa y muy vinculado con el cambio climático, ¿no? Obviamente él se llama Francisco por referencia a Francisco de Asís, que era un defensor del planeta, de los animales, y todos tenemos que defender el planeta. Pero la instrumentalización que se está haciendo de un cambio climático que nunca ha dejado de ocurrir, ahí tenemos una política y ahí tenemos como después aparecen titulares en prensa de Bill Gates, miembro de Bilderberg, diciendo que necesitamos un gobierno mundial para solucionar el problema del clima porque no tenemos un plan B. No, y además que hay un problema climático es evidente, haya existido o no, siempre ha habido, porque siempre ha habido alteraciones del clima, pero no es el tema. La cuestión, entiendo, es que es el papel que juega la ecología. Lo que se ha hecho básicamente es lo siguiente, ¿existe la naturaleza para servir al hombre o es el hombre el que tiene que servir a la naturaleza? ¿Le pertenece uno al otro o el otro al uno? Es decir, aceptamos... Ese pienso yo, discúlpame, que no es el debate. El debate es que el planeta es de todos y que quieren estar en manos de cuatro magnates, de cuatro multinacionales, que son los que dicen qué es lo que hay que consumir, qué es lo que hay que vestir, qué es lo que hay que hacer. Hay una ideología detrás. Hay una ideología que concibe al hombre en en función del planeta. Claro. O al revés. La historia bíblica, la civilización cristiana concibe al planeta en función del hombre. Es el hombre el último creado y es el planeta el que sirve al hombre. Y el hombre tiene que administrar esos bienes por su propio bien y el del planeta. Pero es el hombre el rey de la creación. Lo que hoy se nos propone es exactamente una inversión de eso. El hombre tiene que estar al servicio de la creación y el hombre tiene... Bueno, es la hipótesis Gaia y toda esta historia. Pero eso es un ataque. Con eso se manipula a la gente porque efectivamente nosotros, la civilización en su conjunto y las personas, naturalmente que tenemos
tenemos que respetar el planeta, pero que tenemos que tener claro que no somos criaturas al servicio del planeta. No, esa es la estrategia para atacar a las personas, claro. y la involución que estamos sufriendo, ¿no? Y cómo baja el nivel de la educación. Y aquí que tenemos un profesor de universidad, ¿cómo les ordenan que bajen y que aprueben? Que ahora los alumnos ya no estudian ni a Cervantes y que pueden pasar habiendo cateado o lengua o matemática, ¿no? Pero eso es inaudito. Mira, dejadme solamente un apunte, porque en el nuevo gobierno de Macron, que es la nueva esperanza europea de Bilderberg, ¿no? Que ya pasamos de la socialdemocracia a gobiernos de coalición y que para eso están preparando a Albert Rivera, pues hay dos ministerios que me han llamado mucho la atención. Uno es que un activista ecologista lo han nombrado ministro en el Ministerio de Transición Ecológica y Solidaria. La solidaridad ya está por encima de la caridad y por encima de todo. Es una palabra completamente masónica. Y después, perdóname, la última, la ministra de Defensa, que ahora ha sido rebautizada como Ministerio del Ejército, para que nos acostumbremos al ejército global. Ya no tenemos que defendernos porque nos van a defender los ejércitos globales. Señor Bárcena. Bueno, yo quiero aclarar, la Iglesia tiene una doctrina ecológica, y de ecología los papas se han pronunciado, porque lógicamente el hombre naturalmente es el centro de la creación, pero tiene unas obligaciones también ecológicas. Hay que hablar de una ecología auténtica, la que la doctrina de la Iglesia viene defendiendo desde hace tiempo, y además con toda contundencia, y otra cosa es el panteísmo masónico, por cierto, que se quiere imponer, y para eso hay un documento, no sé si lo conocen, la Carta de la Tierra, que avala Naciones Unidas. Precisamente lo que plantea ya es un panteísmo que está muy lejos de lo que la Iglesia está diciendo en cuestión de ecología. Contrario. Pero claro, no tiene nada que ver. Al final, ¿dónde se ve esto? Hasta en el cine. En la Cumbre del Cairo, que se hizo precisamente por Naciones Unidas para cambiar patrones de conducta, el concepto de familia, absolutamente todo, ya dicen que había que utilizar los seriales de radio, televisión, etcétera. Lo dice el documento del Cairo. Y ir metiendo panteísmo, ideología de género, etcétera, hasta crear pues un hombre nuevo, un nuevo paradigma humano, que es en lo que están. Bueno, queda clarísimo. Redacción del Gatálogo. Cristina Ramos, cuéntanos, ¿qué está opinando la audiencia de este interesante debate que estamos teniendo aquí en el Gatálogo esta noche? Cuéntanos. Mensajes de apoyo a Ignacio Echeverría, que dice: qué familia tan ejemplar, grandes hasta en tan tremendo dolor como la pérdida de un hijo. Gracias a la familia que nos está dando ejemplo de amor, fraternidad y sobre todo de ser español. Muchas gracias. De este último tema del Club Bilderberg también muchos mensajes y muchas preguntas. Nos dicen: el Club Bilderberg es una secta de la judomasonería cuyo único objetivo es destruir las identidades nacionales para dominar las naciones. Otra opinión diferente